Hola, somos el Grupo WL y soy Jairo Ladino. El tema de hoy es cómo se estructura un proyecto de innovación, parte 2. Y de aquí iniciemos considerando qué es innovación. Son estudios sofisticados, documentos, pruebas, prototipos, proyectos complicados, investigadores con doctorado en sus libros o en sus laboratorios. No es necesariamente eso. Toda buena innovación nace de una idea. Puede surgir de algo cotidiano, profundo, sofisticado. Así han nacido desde sus inicios. El problema es que se queden en ello, que se queden en una idea. Para pensar en innovación, hay que determinar que la innovación, especialmente en las empresas, no ocurre solamente allí. Es decir, básicamente la fuente de la idea, de una idea o de una propuesta innovadora se hace innovadora en el momento en que se valida. ¿Y cuándo se valida? Cuando llega a alguien, cuando se convierte en un proyecto de innovación y cuando este elemento aparece, se da una estructura. Esa estructura que permite que lo hagamos de manera coherente, que lo hagamos con ciertos elementos que nos den cuenta de nuestros pasos y resultados. En investigación, la innovación se valida en la economía. Ustedes se preguntarán, ¿en la economía? Sí, en la economía. ¿Por qué? Porque la economía es la ciencia que estudia los recursos, la creación, la riqueza, la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Y es allí donde se determina esa condición, en esas necesidades humanas, porque todo lo que creemos al final sí o sí llega a nosotros. Indiferente si es una máquina, si es una nueva manera de hacer las cosas, si es un dispositivo, aunque no esté creado para los humanos, puede estar creado para los animales, para un proceso, siempre tendrá un fin en nosotros. Y eso hace que efectivamente se valide en ello. Para poder entender entonces innovación, una de las cosas que tenemos que empezar a pensar es ¿qué es un paradigma? Un paradigma básicamente es un modelo o patrón, una caja. Es donde estamos nosotros, es lo que entendemos, es como vemos el mundo. El problema del paradigma es que se nos convierta en la única forma de hacer las cosas, la única manera de entender cómo lo hacemos. Por eso, como modelo o patrón, nos muestra ello, pero también nos da la oportunidad de salirnos, de pasar a un lado y podernos parar fuera de ese modelo o patrón y preguntarnos si habría otra manera de hacer lo que estamos haciendo, de pensar lo que estamos pensando. De allí, entonces, pues aparece esa frase del Think Outside the Box, que es básicamente salirse de la caja, cambiar las reglas, generar nuevas rutas, plantear nuevos procesos y formas de ver diferente las cosas. Eso es parte de lo que nos da una posibilidad o una potencialidad frente a la innovación. Los tipos de innovación, pues todos sabemos que hay varios tipos de innovación. Los más recurrentes son la innovación incremental, la disruptiva y la prospectiva. La innovación incremental es la que más comúnmente se ve. Es la que todo el mundo hace desde pequeños procesos, desde pequeños desarrollos, desde elementos que van cambiando una manera de entender o desarrollar algo y se va dando a pequeños pasos. Es la más común, pero además de eso, en cierto modo, si la sabemos aprovechar, termina siendo la más eficiente. La innovación disruptiva, por otro lado, es la que se hace con efectivamente procesos de investigación profunda. Y esto normalmente lo hacen las compañías que normalmente llamamos de talla mundial. Es decir, ellos son los que tienen los recursos, la gente que conoce, el tiempo para demorarse haciendo una investigación que los va a llevar a una respuesta con una ventaja. Y es que cuando obtengan un resultado de esa respuesta disruptiva, van a ser ellos los únicos que la tengan. Y al ser ellos los únicos que la tengan, pues entonces van a ser quienes manejan el mercado en ese factor en el que ellos estén. Esa es la ventaja de la innovación disruptiva. La desventaja es que tengo que tener muy grandes recursos,
mucha gente trabajando en ello, especializados durante muchísimo tiempo para obtener un resultado. Y la innovación prospectiva, que básicamente se basa en comprender cómo el pasado y el presente nos dan una posibilidad para entender cómo será el futuro. El ejemplo de esto es básicamente cómo fue una computadora en sus inicios, un elemento que ocupaba un espacio gigantesco y procesaba datos a una velocidad muy baja. Hoy en día eso ha ido cambiando con los años. A los 10 años fue cambiando a un elemento más pequeño y procesaba el doble de datos, y con los años fue convirtiéndose en más pequeño, y vamos entendiendo una regla de cambio en esa innovación prospectiva. Es decir, vamos comprendiendo cuáles son los factores que permiten que eso vaya evolucionando. Ese tipo de innovación nos ha llevado a entender principios, y esos principios nos permiten prever hacia dónde irán las cosas en términos de innovación. Si miramos la red, en este momento la web, pues nos ha ido dando factores de cómo va volviéndose cada vez más sofisticada, nos permite encontrar información cada vez de manera más eficiente, en menos tiempo, con más características, en fin. Entonces, vamos a empezar a entender cómo se estructura un proyecto de investigación en un centro de investigación, que básicamente no es lejano, como lo decía al inicio, de la investigación que podemos hacer en la empresa. Lo importante es entender que esos factores o pasos que se dan dentro de la investigación pura o a la investigación aplicada en los centros de investigación son efectivamente casi los mismos, solo que mirados de otra manera en una empresa, una compañía, un desarrollo que yo esté haciendo. Entonces, lo primero que aparece básicamente es el problema, definir cuál es el problema que nosotros vamos a resolver, pero aquí hay una condición en investigación que cambia la manera de verlo, y es: todos creemos que problema es algo negativo, y para la investigación un problema es algo que demanda una solución. Entonces, si un problema es algo que demanda una solución, no necesariamente parte de algo negativo. Bien, en ese sentido podemos partir de un propósito, de algo nuevo que yo quiero desarrollar, y nadie se va a morir porque no lo desarrolle, ni nadie va a dejar de comprar porque no lo haga. Sin embargo, si lo hago, sí puedo mejorar algo, y en ese momento se convierte en mi problema de proyecto, lo que demanda una solución. De allí entonces, para la investigación, básicamente se habla del estado del arte. Aquí quiero iniciar de parte mía, a comentar un proyecto que desarrollé para la convocatoria 642 de Colciencias. En algún momento esa convocatoria abrió la posibilidad de desarrollar prototipos dentro de los procesos de investigación. Esto le abrió un panorama a la investigación en los centros de investigación, pero de paso me dio a mí la oportunidad de desarrollar un proyecto como pocas veces se había dado, una de las razones por las cuales me dedico a esta parte de la innovación. Entonces, el problema de ese proyecto involucraba cómo llegar a entender que en un país como el nuestro, un país de recursos hídricos, pudiésemos tener algo que nos enseñara a través de la lúdica, que es un tema que me gusta mucho, un sistema o algo que permitiera que los niños pudiesen jugar en tanto aprenden a respetar y a manejar y a entender el agua en un país como el nuestro. De allí entonces ese se vuelve mi problema de investigación: cómo hacer desde la lúdica esto. El estado del arte, que básicamente en otros tipos de metodologías lo llamamos el análisis de lo existente y entre otras condiciones, básicamente es entender qué es lo que está pasando. También se le llama el estado de la cuestión, ¿sí? Y es qué es lo que pasa en lo que yo voy a investigar, ¿no? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Qué es lo que están haciendo las personas en ese tema en el que yo voy a analizar? Y qué resultados han habido, qué procesos se han desarrollado y cómo esos procesos han llegado a respuestas que yo pueda llegar o a sobrepasar o a resolver de una manera diferente. Para ello, entonces, tengo que efectivamente recolectar información, es decir, todo proyecto, toda metodología de innovación normalmente arranca resolviendo un problema y recolectando información de lo que hay en el entorno.
Entonces, en un proyecto de investigación se hace lo mismo, en una empresa hacemos exactamente lo mismo. Con mi producto o servicio, lo que empiezo a entender es, bueno, yo quiero mejorar mi producto o servicio, ¿qué es lo que tengo que entender del mercado? ¿Qué están haciendo mi competencia? ¿Qué están haciendo otros? ¿Qué se está desarrollando en otros países? ¿Cómo se está dando eso? Ese sería el estado del arte de la cuestión, cómo se están dando las cosas. De allí, entonces, básicamente establecemos una metodología. Metodologías para innovar hay muchas y básicamente esas metodologías plantean la posibilidad de cómo llegar con ciertos pasos a una respuesta, entre comillas, de manera fácil, de manera eficiente, de manera innovadora. Entre ellas, pues las que ustedes ya conocen, el Design Thinking, entre otras, la metodología TRIZ. Aquí quiero hacer comentarios sobre la metodología TRIZ, una metodología que no es muy conocida en nuestro país, pero que por el contrario es una metodología supremamente poderosa porque fue la que convirtió a los coreanos en el país en este momento en que son. Y curiosamente es una metodología rusa. Se basó en entender qué pasaba con la institución de marcas y patentes en Rusia y cómo era que se daba la innovación a través de esas marcas y patentes. Estos investigadores llegaron a descubrir que efectivamente las innovaciones disruptivas eran muy pocas, pero en cambio las innovaciones incrementales eran muchísimas y siempre usaban unos mismos pasos, siempre tenían en cuenta unas mismas características que ellos volvieron unos patrones para convertirlos en fuentes de desarrollo de innovación en las compañías. ¿Qué compañías en el mundo usaron eso y superan incluso a las europeas? Samsung, LG, Hyundai, que ustedes se dan cuenta que en este momento superan incluso en neveras, en electrodomésticos, en vehículos y demás a las compañías que lo han hecho toda la vida. ¿Por qué? Porque empezaron a entender que el problema tenía que ver con factores de solución de cosas que teníamos, ¿sí? La innovación en el sentido, por ejemplo, de el famoso sistema inverter que traen los coreanos en Samsung o en LG, es simplemente un sistema que recupera energía. Eso existe desde hace muchísimo tiempo, pero nadie lo había querido implantar en un sistema para el hogar y demás, para ahorro de energía, porque no les interesaba ahorrar energía. Y ellos se dieron cuenta que sí era importante para la gente ahorrar energía y se volvió un factor, uno entre muchos, de los factores de innovación que los puso arriba, ¿sí? Y todo lo hicieron a través de esta metodología. El Design Thinking, pues efectivamente a través de sus pasos permite ir desarrollando de manera muy simple, muy básica, básica no en que no sea poderosa, sino en que no es un sistema complejo para lograrlo, procesos de innovación. De allí, entonces, se genera el desarrollo de propuestas y prototipos. Y básicamente, estas propuestas o prototipos, como les decía en algún momento, se entran a validar es en el momento en que entran al mercado. Por eso hablaba de la economía hace un rato, porque en todos esos factores de la economía, el elemento de validación se vuelve importante. ¿Y es por qué? Porque si yo diseño y hago innovación para mí, pues entonces seguramente cuando la saque para el mercado podrá no entenderla, podrá no quererla, podrá estar en un tiempo que no es el adecuado, o podré estarlo haciendo, y cuidado con esto, para personas que no consideran que esto sea interesante para ellos. Ese es otro factor importante a tener en cuenta cuando se están desarrollando los procesos de validación en innovación, y es ¿para quién lo estoy haciendo? Entonces se deben comprobar en el mercado. ¿Y quién es el mercado en este momento? Verificar en ese mercado quiénes son los que van a comprar lo que yo voy a diseñar, quiénes son los que van a usar lo que yo voy a diseñar, quiénes son los que van a comprender o no lo que yo voy a diseñar, ¿sí? No hay nada peor que encontrarse con un desarrollo. Imaginémonos, por ejemplo, algunos de los sistemas que se ofrecen a veces para manejar cuentas o demás en transacciones o cierto tipo de elementos en las web, y que los tienen que manejar los abuelitos, pues ellos no son nativos digitales, y encima de eso estos protocolos de uso de muchas de estas aplicaciones son supremamente fuertes, con muchos pasos y demás. El abuelito se siente perdido y renuncia a ello. Entonces hay que entender quién es mi mercado. Claro, otros son los que son nativos digitales, entonces ahí hay que empezar a pensar
en los millennials, en los centennials y anteriores a ellos la generación X. Hoy en día el mercado se mueve sobre eso, ¿sí? Antes comprábamos lo que la publicidad o el mercadeo nos dijera que debíamos comprar. Hoy en día las nuevas generaciones compran lo que ellos quieren, lo que cumpla con sus perspectivas, lo que cumpla con sus intereses. Entonces, la innovación empieza a considerar factores que hagan más fácil, más comprensible, más social, más humana, más comprensible con el medio ambiente, desarrollos, tecnologías, sistemas que logren esos propósitos. Y de allí, básicamente, se usan factores o sistemas que ayuden a ello. Un ejemplo de esto es el UXD, el EXD, que todos creemos que nació hace poco. Yo fui formado hace más de 20 años en usabilidad, que es la cuna del UXD, y la interacción pues se ve en todas las academias de diseño, básicamente. Esto quiere decir que lo tenemos a la mano, tenemos estos factores que hacen que la gente quiera usar lo que nosotros producimos, sea un producto, sea un servicio, sea una aplicación, sea un sistema, en fin, se dé en el sentido en que se dé. De allí, esas comprobaciones nos permiten entender que básicamente se debe implementar ese proceso. Continuando con el proyecto que les decía, este proyecto se denominó Aqualuden. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque para ese proyecto se tuvieron, como decía, que desarrollar unos prototipos y esos prototipos fueron creados como modelos que fueron validados con niños en escuelas para revisar si ellos entendían realmente qué pretendían esos sistemas y cómo se iban implantando frente a los intereses de ellos y no a la, digamos, creencia mía como investigador en ese momento. Algo que no dije es que soy investigador junior en Colciencias, es decir, tengo el nivel junior en Colciencias, y esto me permite definir proyectos a ciertos niveles por la experticia y la experiencia que tengo. De otra parte, en este momento trabajo con la maestría en diseño sostenible de la Universidad Católica y a partir de ello estoy desarrollando proyectos a estos niveles en términos de efectivamente diseño y sostenibilidad. ¿Qué pasa con esta condición de la implementación? Pues que básicamente para implementar un proyecto de estos se deben recurrir a políticas, producción, estrategias, operación, recursos y los recursos necesarios que se requieren en ese proyecto para poder llevarlo a una realidad. Eso quiere decir que mi producto, mi servicio no estuvo finalizado cuando ya lo tuve, porque estaría yo actuando de manera inocente si yo creyera que aunque logré un prototipo, ya sea de una aplicación o de un producto, y tengo un resultado que efectivamente la gente está diciendo que es interesante, pero que no he verificado si es viable en términos productivos, si económicamente va a estar al alcance de los bolsillos, si las estrategias que estoy usando para poder hacer que ese sistema salga al mercado, sea vendible, sea producible, porque no necesariamente lo tengo que producir yo. Por eso tenemos que diferenciar aquí también que las industrias han cambiado, ya no tenemos solo industrias, ahora tenemos empresas e industrias, y las empresas pueden elaborar lo que quieran y las industrias les pueden fabricar lo que ellas necesiten. Somos un país industrial además de eso, y eso lo digo también haciendo alusión a algo de donde provengo, porque provengo de abuelos industriales, de padres industriales, por ende sé de qué les estoy hablando en términos de esto que tiene que ver con industria. Por otro lado, tenemos que evaluar y valorar la pertinencia y el aporte, la influencia y la aceptación de mi producto en el mercado. Esa característica es bien importante porque de allí sabré si efectivamente tengo que hacerle mejoras, si tengo que direccionar o redireccionar el grupo objetivo, si tengo que considerar otros aspectos técnicos, tecnológicos, de materiales o de algún factor que no haya considerado. Continuando con los ejemplos de los proyectos, en este momento me encuentro con un proyecto que curiosamente ha invalidado el mercado en términos de productos a razón de las formas de producción y el tipo de producto que es. En este caso les estoy hablando de la industria del cuero, una industria en la que viví durante mucho tiempo
Y se creía que, por ejemplo, este material, en la medida en que durara mucho, durara toda la vida, era maravilloso. Pero ¿cuál era el problema? Que podías enterrar un cuero y podrías enterrar un pedazo de metal en acero y al cabo de ciertos años se había descompuesto el acero y el cuero seguía allí intacto, sin contar la contaminación que estaba generando al ser producido. Ese paradigma que hay en los curtidores de que sus cueros deben durar toda la vida, para las nuevas generaciones no es válido, porque las nuevas generaciones, primero que todo, no se ven vestidos con la piel de un animal, y segundo, tener un producto que les va a durar toda la vida si no lo quieren tener toda la vida. Entonces, hacer entender a estas personas que lo producen que no necesita durar toda la vida, que podría programar su duración, hacer que en lugar de que dure 200 años, durara, por ejemplo, 30, porque la vida útil del producto que se desarrollara con él fuera de 10, 15 o 20 años, pues haría que el producto fuera absorbido por la naturaleza, pero de paso haría que no consumiera tantos productos químicos que hacen que se contamine cuando se está produciendo. Para ellos sería más barato producirlo, pero su paradigma no les deja ver que otros modelos les permitirían salir del, entre comillas, embrollo en el que están para poder vender a las nuevas generaciones que no quieren este tipo de materiales en muchos de los productos que antes sí se demandaban de manera importante. En la parte de comunicación, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentar nuestro proyecto a los stakeholders. ¿Quiénes son estos stakeholders? Pues básicamente son todos los interesados en mi proyecto. Y esos interesados no solo están afuera, están también dentro de mi empresa. Pueden ser los ejecutivos, pueden ser mi socio, pueden ser las personas que trabajan conmigo, pueden ser los usuarios, los productores, son los stakeholders de lo que yo esté desarrollando, ¿sí? Y en ese sentido, básicamente se tienen que tener en cuenta los factores que harán que mi producto, mi servicio sea viable, concebible, comprensible por todas las personas. Aquí aparecen estos elementos del UXD y el EXD que durante mucho tiempo se estudiaron como la usabilidad y la interacción. Hoy en día se llaman User Interaction Design y básicamente lo que permiten es hacer más amables los productos o servicios para las personas. Es decir, ya no están pensados en que funcionen, están pensados en que sea posible usarlos, posible comprenderlos, para que el abuelito no se tenga que complicar con una aplicación, sino que la aplicación esté pensada para que él la desarrolle sin asustarse, pueda trabajar en ella o lo que sea, si habláramos de una aplicación. Con esto entonces, digamos que terminamos esta etapa y daríamos un nuevo inicio a Aqualuden. Vamos a hablar entonces de algunos detalles de Aqualuden que se vuelven importantes para este proceso. Básicamente Aqualuden se dividió en dos fases. Vamos a hablar aquí de la fase 1, que arranca con el desarrollo de la idea, es decir, de dónde nació el proyecto. Este proyecto surge de una condición supremamente precaria, diría yo, y nos reúnen en algún momento a un grupo de expertos en diferentes áreas, desde psicólogos, diseñadores, arquitectos, ingenieros y demás, con el parque El Tunal para resolver algunos de los servicios que prestaba el parque. Dentro de todos los comentarios de problemáticas que tenía, el administrador nos dice, hay una que se me convierte en algo pues complicado, y es que tengo unas fuentecitas de agua donde juegan los niños y un día se me intoxicó un niño. Entonces necesito que me ayuden a generar un cerramiento para que los niños no puedan acceder al agua. Y ya estaban planteando cómo se iba a generar ese cerramiento y demás, cuando pues se me ocurrió preguntarles, bueno, pero ¿y por qué en lugar de cerrarles el recurso, no hacemos más bien que sean partícipes del recurso y empiecen a comprender el recurso? Todos se voltearon a mirar y me dijeron, bueno, pues súper, dale. Y ahí arranca Aqualuden. ¿Cómo arranca Aqualuden? Pues con el problema de cómo hacer que los niños empezaran a reconocer y entender el agua. ¿Esto qué me implicó? Me implicó que en el estado del arte se tuviese que empezar a hacer análisis de información de las comunidades que vivían cerca a los ríos. ¿Esto qué define?
que tenía que entender a mis usuarios, tendría que entender a quiénes van a ser los, entre comillas, actores de mi proyecto, de mi producto, de mi servicio, dependiendo de dónde estemos. Entonces, en este caso, el proyecto de investigación demandaba entenderlos. ¿Qué dificultad encontré? Que los documentos que habían del Estado o de las diferentes organizaciones que estudiaban a este tipo de comunidades, todos los elementos que me planteaban eran negativos. Entonces, las mujeres quedan embarazadas en temprana edad, se quedan al cargo de los niños, los hombres se van, los chicos se reúnen para hacer pandillas, las pandillas para robar a la gente, en fin, todos los elementos eran negativos y no encontraba factores de la comunidad que pudiese aprovechar. En algún momento, pues entro en esa encrucijada y alguien me dice, bueno, ¿y si los miras desde otra perspectiva? Esa palabra me cambió a mí todo el proceso, porque cuando me dijeron, si lo miras desde otra perspectiva, inmediatamente recordé en diseño que cambiar la manera de ver las cosas, el paradigma, pues me permitía ver factores fuera de la caja que no había visto antes. Y allí, entonces, dados esos documentos, empecé a entender, claro, si las mujeres se quedan a cargo de los niños y salen adelante, ¿qué son? Pues mujeres proactivas, mujeres guerreras, personas comprometidas. Si los chicos se reúnen para ver cómo roban a las personas, pues entonces parece que son chicos que tienen capacidad de unión, capacidad de manejo de equipo, generan estrategias, que las usen mal será otra cosa, pero tienen esa capacidad. Y empecé a entender desde un punto de vista positivo qué pasaba con la comunidad. Ojo, porque esto es importante verlo en los desarrollos que nosotros estemos haciendo. Siempre vemos el panorama que nos quieren mostrar, pero el panorama, dependiendo desde dónde lo veamos, nos va a decir cosas que de pronto no hemos mirado. En esta etapa, entonces, aparece la metodología. Y la metodología, entonces, tendría que determinar cuáles iban a ser los factores que íbamos a valorar, que íbamos a desarrollar y cómo lo íbamos a hacer. Eso se vuelve importante en cualquier proyecto de investigación, en innovación, porque ese factor metodológico es el que me dice los pasos que voy a recoger y qué voy a lograr con ellos. En este aspecto metodológico está el plus de muchos de los proyectos de innovación y de investigación. Y tiene que ver con que los estudios que se hagan en ese momento darán cuenta de si los resultados que voy a obtener van a proponer algo o realmente simplemente se van a quedar haciendo una lectura de lo que ya existe. Entonces, aquí una de las características tenía que ver con ese factor de apropiación, de conciencia y de afectación del recurso. Tenía que entender teóricamente qué era conciencia. Me tocó ir a donde los psicólogos y empezar a hablar con un psicólogo para que me dijera, bueno, ¿qué es conciencia? Me dijo, mira, te debes leer esto. Empecé a leer conciencia y me encontré con que era un concepto supremamente complejo, ¿sí? Entender conciencia en las personas es algo tan difícil. Y allí me encuentro con algo como, por ejemplo, el entender por qué un niño de una comunidad baja al centro y roba a una mujer embarazada o a una abuelita. Y para nosotros eso es terrible. Pero cuando vemos esto, los psicólogos lo entienden como ponerse en los zapatos de. Es una etapa que los niños tienen que superar. Pero por desgracia, muchos de estos niños de esas comunidades han sido, entre comillas, vetados del juego, y el juego es algo que les permite relacionarse con otros y en esa relación entender las necesidades de otro cuando el otro niño quiere el juguete. Ahí es donde entiendo ponerme en los zapatos de la necesidad del otro niño. Estos niños no pasaron por esa etapa. Entonces, para ese niño ir y tomarlo de la abuelita, tomarlo de la mujer embarazada, es una necesidad. ¿Y es cuál? La de poder llevar comida para su casa. Y peor aún, cuando te encuentras con que él toma eso y aquí es un criminal y todo el mundo lo quiere golpear o reprochar, y en su casa llega y es un héroe porque ese día tuvieron que comer. Entonces ponte en esa posición, ¿sí? Eso era apenas uno de los factores de entender conciencia. ¿Qué es conciencia para los demás? Pues es un factor relativo a qué cosas lo formaron y en qué, entre comillas, ámbitos pudo reconocer factores sociales, culturales y demás. Apropiación, entonces, básicamente tenía que ver con ese hecho de reconocer
lo que me es propio y por ende debo cuidar. ¿Sí? Muchas de nuestras personas pues no entienden eso, no entienden que lo que hay es de todos, que el Estado es de todos, que el Estado no son las personas que están allá arriba y nos manejan, no, el Estado somos nosotros. Y entonces lo que yo dañe, pues me lo estoy dañando allí mí mismo porque a mí mismo es al que me lo están cobrando. La afectación del recurso. Entonces, en ese sentido, también hemos estado acostumbrados a básicamente reconocer que los recursos son para utilizarlos. Y como son recursos y son utilizables, entonces yo los uso. Y si no hay quien me diga cómo usarlos, pues entonces yo los uso como bien los comprendo. Básicamente es una idea de consumo. Entonces consumo los recursos en la medida en que me son útiles. Y no importa cómo los exploto, cómo los daño, cómo los llevo a detrimento. Y eso pasaba básicamente con el agua, ¿sí? La uso, nadie me ha dicho, y más en un país con la riqueza nuestra, porque nos llaman pobres, pero en realidad lo que somos es muy ricos, tanto que aquí nos damos el lujo, no porque esto esté bien, nos damos el lujo de contaminar un río, como el río Bogotá, por el cual en Europa 3 o 5 países entrarían en guerra si el otro país no lo entregara perfectamente potable. Aquí no, no estoy diciendo que eso esté bien, pero somos tan ricos que nos damos ese lujo. Ese recurso agua entonces básicamente era ese otro factor que yo tenía que entender y tenía que reconocer desde diferentes aspectos. La metodología me decía entonces, tienes que ir a ese factor teórico, entender los conceptos que tienes que manejar en tu proyecto, verificarlos en una realidad con un alguien. Entonces me tocaba ir a entrevistar personas, entender qué pasa con ellos, y de ahí salen otros instrumentos que me permiten comprender qué piensa la gente de todo esto, y luego tabular todos esos elementos para entender finalmente, entre lo que me dicen los teóricos y entiendo de las personas, realmente qué sucede con la gente en términos de ese recurso. Los resultados básicamente pues tenían que ser todos esos productos en ese momento, que fueron productos de planos técnicos que se desarrollaron del sistema que se iba a proponer, dados esas características de la población, dado lo que estábamos entendiendo del recurso, que era ser un país rico en agua, que era que era manejar recursos, entre comillas, de agua en ciudades como la nuestra. La gente todavía sigue con la falsa idea de que sí, tenemos allá una laguna en lo alto de las montañas que nos da el agua pura para Bogotá. Falso, ¿sí? No porque eso no sea cierto, sino porque la demanda de agua para Bogotá es tan gigantesca que eso apenas es un pequeño porcentaje del agua que nos llega. El agua que llega de Bogotá, conocí yo, por alguna razón, con familiares, los tubos por los cuales llega el agua a Bogotá desde las represas abajo de nuestra, digamos, de en otro piso térmico, y llegan impulsados en unas tuberías gigantescas en las que cabe una máquina completa con volquetas y todo para fabricarlos. Imagínense el tamaño de las tuberías que suben el agua para Bogotá. Y nosotros aquí la usamos, la contaminamos y simplemente la arrojamos. Entonces, todos esos elementos se fueron convirtiendo en desarrollos para comprender cómo era el manejo del agua. Es decir, toda no llega lloviendo, pero es una de las formas. Toda no llega desde los humedales y las lagunas, pero es una de las formas. Las otras formas son cómo llegan a través de sistemas técnicos, y cómo esos sistemas técnicos demandan energía, demandan una cantidad de cosas que tenían que suceder, y Aqualuden empezó a reconocer todos esos factores. Además, cómo habían diferentes fuentes y formas de contaminación, es decir, cómo las empresas contaminaban el agua, cómo las ciudades contaminaban el agua, cómo en algunos puntos se recuperaba a través de que, no sé, de los bosques, de otro tipo de cosas, y fueron principios que se fueron manejando en Aqualuden para hacer entender a los niños todo ese proceso. Ingresamos entonces ahora a Aqualuden fase 2. Esta es la continuidad de ese proyecto y es el que se presenta efectivamente a la convocatoria en Colciencias. Como dije en algún momento, esta convocatoria permitía prototipos, el desarrollo y la comprobación de prototipos, como no se había dado en otras ocasiones para proyectos de investigación de esa manera. Basado en eso, entonces, se hace la propuesta, que es el diseño de 2 prototipos, en ese caso, que se iban a comprobar y que lo que permitían era entender cómo los niños iban a operar estos sistemas, pero al operarlos ellos iban a comprender cómo el recurso generaba dinámicas
que podían ser manipuladas por ellos para bien o para mal, porque la idea del sistema básicamente es que los niños entiendan si estamos usando bien o no el agua, y además de eso la energía y el esfuerzo que se requiere para que el agua haga lo que tiene que hacer en ciudades como la nuestra. Entonces, uno de los prototipos, por ejemplo, era un sistema que, parecido a los sistemas de escalar que usan en casa para caminar, las caminadoras, iba moviendo un sistema de tornillo que recogía agua y la iba elevando para llevarla a otro dispositivo. El segundo dispositivo era un elemento que, al colocarle unas tapas, permitía que pasara mejor o menor agua. En algún momento se pensó en crear unas partículas que hicieran que se viese como si la tapa, por ejemplo, al colocar una industria, saliera el agua contaminada, pero recoger el agua no era fácil a través de este sistema. Entonces, básicamente se hizo que los recursos como empresas, ciudades, bosques, permitieran mayor o menor agua y los niños entendieran que esos sistemas hacían eso. También se manejó el concepto de pisos térmicos, y era que una cosa era el piso térmico de Bogotá, otro el de no sé, Ibagué, y el otro el de la costa, y cómo un piso térmico va afectando al otro, porque el agua que nosotros arrojamos aquí afecta a las zonas más abajo y afecta a las zonas cercanas al mar. Esos sistemas, entonces, lo que permitían era que los niños fueran elevando al agua para que entendieran lo que implicaba que llegara agua a Bogotá y qué pasaba si yo la usaba bien o mal. Para ello se desarrollaron esos prototipos que además requirieron muchos componentes, muchos dispositivos en ellos mismos, además de unas tapas que se diseñaron, para las cuales se tuvo que hacer primero unas imágenes. Por eso hubo 3 elementos gráficos además como productos de investigación, que además de la marca Aqualuden, porque hubo un registro de marca con su manual de marca, hubo también un manual de uso del parque, y hubo otro que era el de las imágenes que se iban a usar, y se comprobó con niños en unas escuelitas de Ciudad Bolívar. Fuimos, hicimos las imágenes y pusimos a que los niños nos definieran cuáles eran más claras para ellos, para entender, por ejemplo, que era un bosque, que era una empresa, que era una ciudad. Y se escogieron las que los niños definieron como parte de ello. Esos sistemas, entonces, básicamente, como lo dije, el desarrollo de la imagen permitieron la fabricación de estos prototipos, las comprobaciones con algunos de los niños, y determinar si los sistemas, por lo menos principales, porque eran apenas unos, nos daban para que el proyecto fuera real y aplicable. En la elaboración de estos prototipos, entonces, también se desarrolló con la empresa Conec un estudio para verificar efectivamente la innovación de este sistema. Esto para ello se hizo, o la empresa hizo un estudio internacional, nacional e internacional, para encontrar qué elementos similares, parques o otro tipo de elementos que hubiesen trabajado sobre el agua, que desarrollaran algo similar, y efectivamente no se encontró uno igual. Lo que dio para ellos como resultado que el proyecto, el sistema, se podía patentar como una patente de invención. Esa patente de invención la universidad decidió no aplicar a ella, porque era tan complejo el parque que por alguna de las razones técnicas podían tumbar la patente. Entonces quedó en estudio si se dejaba como patente de innovación o si se llegaba a la capacidad de patente de invención. Haber llegado a la patente de invención, pues sería pues pocas tenemos en el país patentes de invención, sería una más como patente de invención. En este momento pues tiene resguardo a partir de todo eso, porque están en estudio. Entonces todo esto que se llama el estado de la técnica no permite ser divulgado, no permite ser presentado desde otras formas, como imagen y demás, si no hubiese querido mostrárselos, pero digamos que es un proyecto con un potencial tan fuerte que permite efectivamente que otras entidades, universidades y demás, pues me hayan convocado a trabajar con ellos por el nivel de este tipo de proyectos con los que he trabajado. Hasta aquí entonces terminamos esta sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.